Pero sí, güey, un pinche triunfo. A ver, ¿por qué dices que votaron los muertos, güey? Porque, güey, no mames, hay registros hay fotografías, güey, de actas comparadas de actas de defunción recientes, güey. Ajá. Contra credenciales del elector. O sea, ¿estás diciendo que el INE hizo fraude o qué? Pues yo no me atrevería a acusar al INE, güey. ¿No, güey? Yo no me atrevería a acusar al INE, pero tampoco metería las manos al fuego por él, güey. No que pues el INE, pues, no que Morena quiera desaparecer el INE, güey. Pues Morena es una de sus reformas, sí, a querer desaparecer al INE, güey. Pero si el INE fue el árbitro, güey, son los que ustedes estaban defendiendo, güey. Pero, güey, o sea, el hecho de que el INE haya metido mano negra ahí ¡Morena! no tiene... No, güey. Es que ese es su pinche discurso, güey. A ver, güey, ¿por qué cuando hace 12 años, güey, o cuando le hicieron cuando el PG hizo el ridículo declarándose presidente legítimo, güey? Ahí sí, con todas las de la ley, era fraude electoral, güey. Ajá. Y ahora ya no quieren catalogarlo como un fraude electoral. Es que no, a ver. Pero a ver, ¿cuáles son? Está diciendo que no, güey, pues si hay pruebas, compruébelo, pues que haga su chama, pues la oposición, güey. Pero o sea, ¿por qué cuando López Obrador lo hizo sí era válido y ahora que lo hace la oposición no es válido, güey? Bueno, que oposición es una palabra muy grande para el pinche rebaño de pendejos que están ahí con Xochitl, güey. Ajá. Pues mira, güey, en el 2006, cuando fue el fraude más grande que ha tenido nuestro país, fraude electoral más grande que tiene nuestro país, de entrada fueron desde que estaban las campañas, se venía el fraude electoral. Recuerda que no solamente el fraude se da mediante el conteo de los votos, güey. Se da cuando diferentes actores y sectores empezaron a intervenir en temas electorales, a promover por quién no votar en el proceso electoral. O sea, la Constitución marcaba que no deben de intervenir a favor de ningún partido. Pero estos empezaron a organizarse y empezaron a difundir por quién no votar, cuando salió la famosa frase de Andrés Manuel es un peligro para México. Entonces, empezó a intervenir el clero, empezó a intervenir diferentes sectores empresariales, güey, que empezaron a difundir todas estas ideas erróneas de que México iba a ser un Venezuela. Entonces, de ahí se comienza el fraude. Luego se empieza a hacer una operación muy clara de diferentes sectores de gobierno, güey, donde empezaron así muy abiertamente, güey, a hacer proselitismo electoral desde las trincheras de gobierno, güey. Entonces fueron diferentes factores que fueron provocando el tema del fraude electoral. Luego, cuando se empezó a dar el conteo de los votos, güey, haz de cuenta que lo mismo que estos traían, que el PREP, que allá nosotros nos juzgaban de locos, que decían que el PREP, que hacía lo que quería y la chingada. Bueno, güey, en aquella elección fue la primera elección donde se dio un conteo preliminar ya como tal, como lo conocemos actualmente. O sea, un conteo rápido. Entonces, cuando se dio el tema del PREP, se empezó a hacer diferentes estadísticas donde por decir, una casilla no puede tener más de 700 votos, güey. Una casilla, güey. Entonces, dependiendo de la sección electoral y dependiendo de la población de la sección electoral, son el número de casillas que se disponen, güey. Eso es siempre. Entonces, cuando se empezaba a hacer el conteo, por decir, había secciones, güey, había casillas donde el PAN tenía el 100% de la votación. O sea, nadie votaba por Andrés Manuel, todo era para Felipe Calderón. Había otras secciones electorales donde, por decir un ejemplo, Andrés Manuel tenía, un ejemplo, 100 votos, güey. Y el PRI tenía, no sé, güey, 60 votos. Y el PAN tenía 750 votos, güey. Todos dirían, ok, pues ganó una casilla que ganó el PAN.
Pero si cada casilla puede tener máximo 700 boletas, ¿cómo, de dónde salían más votos? Entonces ya cuando se hizo todo el análisis de todo el conteo y que fue una votación tan... O sea, que fue el margen de la diferencia entre el primero y el segundo muy pequeño. O sea, que fue el 0.25%, se dieron cuenta que ahí había 1 millón de votos que no sabían cómo habían llegado. O sea, que no coincidía, 1,5 millones de votos que no coincidía entre el número total de votos emitidos, el número total de votos restantes. O sea, porque recuerda que al finalizar de la jornada se hace un conteo de toda la votación, de todos los votos que no fueron emitidos. Y se comparan con todo lo que son las actas que se les da a los funcionarios de casilla. Y empezaban a ver dónde se había dado el fraude, güey. Precisamente en estados donde tenían mucha presencia el PAN. O sea, estados donde había tenido una fuerza encabronada. Y luego empieza a salir todo este tema de cómo el Bester Gordillo operó, de cómo gobernadores intervinieron el día de la elección. Hay una llamada entre el secretario de Energía del gobierno de Vicente Fox con un gobernador, no recuerdo de qué estado, y le dice, oye, te pasaste, y se ríen porque les dieron la indicación a las 6 de la tarde de que accionaran, que se aplicaran. Un día de elección a las 6 de la tarde, obviamente que no es para movilizar a sus electores, güey. Era aplícate al fraude electoral. Entonces, cuando todo esto se empezó a darles la explicación científica, güey, de que allí había... se entraban a las juntas distritales y encontraron paquetes abiertos, güey, paquetes con votos introducidos sin doblarse. O sea, hay una película, un documental que se llama Fraude en México 2006, que es de Luis Mandoki, güey. Ahí te explican científicamente cómo fue operado el fraude electoral. O sea, cómo no se explicaba. Y entonces, ahí fue donde empezó a surgir el voto por voto, casilla por casilla. Cuando se empezó a pedir que se abrieran los paquetes electorales y que se contara voto por voto, casilla por casilla, güey. Nos juzgaron, nos dijeron locos, nos dijeron pendejos, nos dijeron que éramos malos perdedores, nos dijeron muchas cosas, güey. Salimos a protestar, salimos frustrados, güey, porque se había hecho un trabajo inmenso, güey. O sea, el trabajo no se paró, güey. Teníamos ilusiones, habíamos muchos jóvenes en ese momento que traíamos la ilusión de que ganara Andrés Manuel. Y y luego cuando se manda al tribunal, el tribunal solamente determina que se abra, si mal no estoy, como el 30% de las casillas. O sea, nos estaban dando un diezmo democrático. Y cuando se abrieron el 30% de las casillas, se redujo fue cuando se redujo a 0.25%, porque era como un punto porcentual. Cuando solamente se abrieron ese diezmo democrático que nos dieron, porque había de anomalías como no tenías una idea. Por eso de ahí se hizo toda una reforma donde se especificaron cosas muy concretas donde eran causales para abrir, y todas las casillas, el 80%, 90% de las, todas tenían anomalías, güey. Todas, güey. No hubo una sola que no hubiera una anomalía. Y mandó la Secretaría de Gobernación de Vicente Fox a todas las juntas locales una circular donde les pedían que solamente con ciertos, ahí les puntualizaba qué casos eran los que sí podían abrirse los paquetes electorales. La Secretaría de Gobernación. O sea, que completamente nos decían,
no digas nada, cállate y esto va para adelante. Fue cuando hicimos el plantón en Reforma, güey. Cuando fue bien criticado, güey. Le decían que era un pinche loco, que un pinche... un Hugo Chávez y puras de esas, güey. Y aguantamos vara, ahí estuve cerca de 3 meses, güey, en Reforma. Mientras daban la resolución del tribunal. Y el tribunal, pues obviamente, dio a favor a Felipe Calderón, güey. Esa